En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K Hisense U6K, en este caso en tamaño de 55 pulgadas, el cual es un modelo de gama media del 2023. Pero antes de empezar quiero aclararte que se trata de una versión sin tecnología mini LED, porque en otros países sí se consigue con mini LEDs. El primer pro o aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores muestra muy buenos resultados a pesar de que tiene pantalla LCD con panel VA, y esto se debe tanto a que el panel es de 10 bits incluyendo la tecnología FRC o Frame Rate Control, como también por supuesto a que cuenta con la tecnología QLED o de Quantum Dots. Es compatible además con tecnologías de alto rango dinámico HDR10, HDR10+, HLG y Dolby Vision. Todo esto junto a su más que decente cantidad de brillo hacen que el resultado en alto rango dinámico sea muy bueno en cuanto a experiencia realista, colores vivos y muy buen nivel de detalles. Debes saber que en la versión con mini LEDs tendría un poco más de brillo. El segundo aspecto positivo es que debido al hecho de tener panel VA junto con tecnología de retroiluminación LED directa Full Array con atenuación local, su rendimiento en escenas oscuras es muy bueno tanto en rango dinámico estándar como también en alto rango dinámico, con una relación de contraste buena, mostrando muy poca intensidad del efecto clouding, aún con la atenuación local apagada. Lo sorprendente además es que la cantidad de efecto blooming no es tan alta y para nada molesta, aunque es cierto que el nivel de detalles en algunas ocasiones puede decrecer considerablemente puesto a que la atenuación local se puede tornar algo agresiva con el objetivo de decrecer aún más el efecto blooming. El tercer pro o punto positivo relativo de este televisor es que cuenta con el sistema operativo Android TV con capa de personalización Google TV, y para muchas personas esto es una ventaja principalmente debido al hecho de tener mayor variedad de aplicaciones y que de ser necesario se le pueden instalar archivos APK. El diseño del control remoto también me parece destacable porque me parece ergonómico y con buena ubicación de teclas. Este modelo permite la función de compartir pantalla, aunque no es compatible con la función de multiview, y por supuesto es compatible con el asistente de voz de Google y además es compatible con la función manos libres. Y quiero además mencionar que la fluidez del sistema operativo es más que aceptable y para nada estresante. El cuarto aspecto muy positivo de este Hisense U6K y que aplica para el apartado gaming es que aunque no sea compatible con los 120 Hz en 4K ni en algún otro tipo de resolución, el hecho de poder jugar en 4K a 60 Hz con tecnologías de frecuencia de actualización variables, G-Sync o FreeSync, hacen que la experiencia sea muy amena en cuanto al manejo del movimiento, porque además nunca experimentarás el molesto efecto conocido como rasgamiento de pantalla o screen tearing. Los tiempos de respuesta relativamente bajos hacen que la cantidad de efecto ghosting sea muy mínima o de hecho casi imperceptible en la mayoría de escenas, incluyendo en videojuegos que tengan mucha oscuridad y movimientos rápidos. También puedes jugar con la tecnología de alto rango dinámico Dolby Vision junto con frecuencia de actualización variable sin que esto afecte de forma negativa el manejo del movimiento ni los tiempos de input lag, los cuales desde mi punto de vista considero que son muy buenos para casi cualquier persona. Cabe mencionar que para poder acceder a las tecnologías gaming que este televisor ofrece, debes ir a este menú oprimiendo este botón del control remoto y luego activar el formato HDMI mejorado. El quinto pro de este televisor 4K es que tiene un buen manejo del movimiento no solamente en el apartado gaming, sino también a la hora de ver contenido a través de aplicaciones de streaming o a través de decodificadores de señal digital, porque se puede reducir de forma considerable el efecto Jutter con muy pocos artefactos debido a que cuenta con la tecnología Motion Estimation Motion Compensation, con lo cual es una excelente opción de bajo presupuesto para, por ejemplo, ver contenido que tenga muchas escenas de acción, deportes o mucho movimiento en general. El sexto aspecto positivo tiene que ver con la uniformidad de colores grises porque muestra muy poco efecto de pantalla sucia, lo cual es muy relevante cuando veas contenido con mucho color, como por ejemplo deportes. El séptimo punto a favor de este televisor es que tiene un buen trabajo de escalado de imagen a partir de 720p o 1080p, aunque sin llegar a mostrar resultados en 4K, pero sí de una forma muy nítida. Recuerda que ningún televisor 4K actual mostraría resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja.
Como te digo, el resultado es muy agradable con contenido a partir de 1080p o incluso con 720p, pero con contenido de menor resolución no es el mejor porque pueden mostrarse muchas partes pixeladas, lo cual es normal. El octavo pro de este Smart TV es que tiene un sistema de sonido más que decente, con una buena fidelidad, buenos bajos y casi nada de distorsión al subir la cantidad de volumen a la máxima capacidad. Esto lo digo teniendo en cuenta que se trata de un televisor de gama media. El noveno punto positivo de este modelo es que el manejo de reflejos de focos de luz en pantalla es por lo menos aceptable a pesar de tener panel UVA, pero debes saber que el resultado no es sorprendente y no es el mejor con reflejos de luz natural si ubicas el televisor muy cerca de una ventana. El décimo pro de este Hisense U6K es que en cuanto a las entradas que posee es muy completo. Cuenta con 3 puertos HDMI compatibles con los 60 Hz en 4K, con frecuencias de actualización variables. Además, uno de esos puertos HDMI es compatible con canal de retorno de audio mejorado o EARC, la cual podría considerarse como una característica de la tecnología HDMI 2.1. Tiene 2 puertos USB 2.0, tiene 2 puertos de 3,5 mm, uno para conectar a un conversor de entradas compuestas y el otro para auriculares. Tiene un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para el cable de la antena de aire. El onceavo aspecto muy positivo de este televisor es su precio relativamente económico de acuerdo a todo lo bueno que ofrece, y que además aquí en Colombia ofrece 3 años de garantía, lo cual sería 2 años más en comparación a marcas como Samsung, LG, Xiaomi o Sony. En cuanto a contras o aspectos negativos, primero tenemos que sus ángulos de visión no son buenos, con lo cual no es una buena opción cuando muchas personas deban sentarse alrededor de esta pantalla porque van a experimentar colores blanquecinos, pero esto es algo normal en televisores que tienen panel UVA. Y segundo, el sistema operativo Google TV no permite sincronizar el control remoto del televisor con decodificadores de señal digital, y para muchas personas este es un aspecto muy relevante, aunque por todo lo demás es un sistema operativo muy completo y relativamente fluido. Para terminar, quiero recalcar que el hecho de que esta versión no tenga tecnología de retroiluminación mini LED no lo considero un contra, puesto a que su precio es acorde a lo que ofrece. Pero si en tu país lo puedes conseguir con tecnología mini LED y puedes comprarlo, adelante, es un televisor muy recomendado aún para este 2024. No siendo más, si este video te ha gustado te invito a que por favor le des clic al botón like, que te suscribas a mi canal si aún no lo haces, que si puedes adquieras una membresía del canal para que accedas a beneficios extra, además de esa forma me apoyarías, y que actives la campanita de notificaciones para que puedas saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Hasta la próxima.